La mini bobina de Tesla. La resistencia genera oposición a la corriente en su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas. El transistor es un dispositivo semiconductor que se utiliza para amplificar o conmutar señales electrónicas y potencia eléctrica. Se compone de material semiconductor, por lo general con al menos tres bornes para la conexión a un circuito externo, que actúa como un interruptor que se abre y se cierra muchas veces por segundo, logrando una corriente intermitente que establece un campo magnético variable. Pues por la ley de Ampère, la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Una corriente eléctrica produce un campo magnético. El transistor, por lo tanto, crea un campo magnético variable que crea corriente en la segunda bobina. Por el interruptor circula corriente por el resistor de 22K, que entra a la base del transistor. Esto hace que circule una corriente por el colector y por lo tanto circula corriente por la bobina de pocas vueltas. Esta corriente variable produce un campo variable que induce un voltaje en la bobina de muchas vueltas. Este voltaje que aparece hace que circule una corriente por la base del transistor que hace disminuir la corriente del colector. Al disminuir la corriente en la bobina de pocas vueltas, circula de nuevo una corriente por la base del transistor que hace aumentar la corriente en el colector. A su vez, aparece un voltaje en la segunda bobina por la ley de Faraday, la cual establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Esta corriente tiene un voltaje mucho más elevado. Esto depende de la cantidad de vueltas que tenga la bobina secundaria con respecto a la primaria. A mayor cantidad de diferencia, mayor será el voltaje. La bobina de Tesla es un transformador resonante, es decir, un transformador con capacitancia. Esto eleva el voltaje y la frecuencia. El circuito secundario, gracias a eso, produce ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y de voltaje muy elevado. Estas se propagan ionizando las moléculas del aire. El circuito no es abierto, pues existe una capacitancia parásita en las bobinas. No existe físicamente, pero cierra el circuito. No hay un condensador, es decir, un dispositivo formado por dos placas conductoras cuyas cargas son iguales pero de signo opuesto. Es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico, sino que cada par de espiras, al ser conductoras y en el medio haber aire que es un dieléctrico, es decir, que si aumentamos mucho el campo eléctrico que pasa por el dieléctrico, convertimos dicho material en un conductor, conforman un condensador. La capacitancia de este es muy pequeña, sin embargo, es suficiente para cerrar el circuito. En resumen, la bobina es un generador electromagnético que produce altos voltajes de elevadas frecuencias, es decir, que son radiofrecuencias. Está conformada por una bobina primaria, una secundaria, una resistencia, una batería y un transistor. Las bobinas permiten colocar en resonancia el circuito primario con el secundario. Tienen baja inductancia, es decir, es baja la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente y que fluye a través de una bobina, y también tienen gran conductividad eléctrica.